Mateo 21, capítulo 21, versículo 23. Viene la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá que por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, le dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bendita su palabra. ¿Habéis visto la sabiduría de Jesús para tratar con todos aquellos que venían a reclamarle, pero ellos estaban fuera de autoridad? Porque esta gente estaba fuera de autoridad. Es más, ellos habían declarado a sí mismos las autoridades de Dios. Y habían hecho, lo que nosotros conocemos como la Cámara del Sanedrín, que estaba compuesto por grupos políticos religiosos, partidos políticos religiosos, y estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, y ellos gobernaban civilmente también a la nación. Y como veían que Jesús hacía y deshacía, no en un orden ordinario, sino también extraordinario, y que el mismo pueblo discernía y decía: cuando incluso enseña, no enseña como los fariseos, sino que enseña como quien tiene autoridad. Aleluya. Y eso le llegaba al pueblo. Y entonces ellos estaban con los interrogantes: ¿de dónde ha sacado esa autoridad y cómo es que la ejecuta de esa forma? La respuesta está clara. Él no se la da a ellos, pero la respuesta está clara. ¿Cuál es? Porque Jesús mismo se sujetó a la autoridad suprema del Padre. Ahí es donde se produce el respaldo del cielo. Hemos empezado el culto donde Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 30: yo por mí mismo nada puedo hacer. Jesús, si tú eres Dios encarnado, si tú eres Dios, si tú eres gemelo de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, ¿cómo es que tú por ti mismo no puedes hacer nada? Porque vino en la condición de hijo, para darnos a nosotros a conocer la voluntad de Dios como hijos. Entonces, en toda esta movida hay una situación que nosotros, a veces o por veces, perdemos de vista, y muchas veces caemos en el enredo, donde cuando las cosas no nos cuadran, cuando las cosas no nos entran en la mente, cuando las cosas no están como nosotros deberíamos entender que deberían de ser, entramos en unos conflictos internos y no sabemos entonces qué es lo que está ocurriendo. Y yo quiero, con el favor de Dios, exponer delante de ustedes hoy la situación de que la iglesia como cuerpo de Jesucristo a nivel general o mundial en los últimos días no están dando bajo la autoridad del Espíritu Santo. Se ha salido de esa cobertura y ha empezado a ejecutar por sí mismo. Y eso no trae salvación al creyente. El creyente vive en derrota. No experimenta la victoria diaria, experimenta una derrota continua y diaria. Y muchos todavía están haciendo comprobaciones y no dan con la tecla. Y es que de la misma forma que el Hijo y el Padre son uno, una sola unidad, una sola entidad,
Así Jesús, cuando se fue a marchar, oró al Padre y dijo: Padre, que como tú y yo somos uno, en perfecta unidad, así ellos, contigo y conmigo, sean uno. Para que el creyente redimido tenga que venir a Cristo, le tiene que entregar sus pecados a Cristo. Ustedes lo saben, ¿no? Dios no puede morar en un corazón donde habita la tiniebla. Luz y tiniebla no pueden gobernar a la vez en un lugar. Tiene que salir la tiniebla para que le entre la luz. Entonces a la persona se le predica el evangelio y se le convence a través de la ley de pecado, de justicia y de juicio, para provocar un arrepentimiento y que su fe sea puesta en Jesús. En el momento que la persona le entrega sus pecados a Jesús, queda libre, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y ahí viene a morar ¿quién? El Espíritu Santo. Eso todos lo sabemos. Cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar el corazón ya de un pecador arrepentido, se le llama creyente, ahí el pecador entra en una autoridad. La autoridad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora le va a enseñar, conforme al diseño de Dios, su inmediata autoridad en el orden humano. Jesucristo dijo, Juan 3:19, porque antes había dicho que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Y continúa y dice, y esta entonces es la condenación. Si yo he venido a salvar, ¿cuál es la condenación? Dice que la luz vino a esta tierra y los hombres amaron más las tinieblas para que sus obras no sean reprendidas y manifiestas. Entonces, cuando el hombre es confrontado con la luz verdadera, oye esto, le sucede como a estos fariseos, que tienen intriga y verdaderamente quieren saber con qué autoridad Jesús está haciendo esas cosas, pero cuando la pregunta rebota y viene para abajo otra vez, dice, tú quieres saber cosas de mí, ¿por qué yo hago, por qué no hago? Y tú quieres saber de mí, sí, vamos a hacer de una forma, yo te voy a hacer otra pregunta, si tú me respondes, yo te voy a responder. Pues venga, vale, y le pregunta. No es una pregunta trampa, porque es lo que se estaba moviendo en ese tiempo. El bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Era un conflicto lo que había en aquel tiempo de Israel, porque estaban todos bajo la ley de Moisés y estaba establecido que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, y estaban perdiendo de vista que Dios iba a hacer un traslado desde lo que es la ley de Moisés a la gracia de Cristo. Juan fue un trampolín donde hubo un tiempo intermedio que los judíos estaban libres de pecado, no derramando sangre, sino entrando en el bautismo, que era el bautismo de arrepentimiento. Decía Juan, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Mientras que el judío tenía en la mente desde pequeño que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Entonces él tenía a la fuerza que echaba mano de un animal. Y viene Juan el Bautista y empieza con su mensaje: arrepentidos. Pero cuando tú ves el razonamiento que ellos hacen, ahí es donde tú te das cuenta que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por eso tú detectas que están en condenación. ¿Por qué? Porque no me importa ya la verdad. Quiero saber algo de ti, pero como la pregunta venga, donde yo me tengo que definir por la verdad, entonces ya yo empiezo a maquinar, y se da cuenta Jesús de que esta gente está en tiniebla. Porque si tú y yo buscamos la verdad, no importa las tinieblas que hayan en ti. Porque si las tinieblas que hay en ti, tú las tienes que sacar a la luz para que sean expuestas y sean reprendidas, y a ti eso no te importa, contar de que la verdad permanezca, entonces tú sales de la condenación y vienes a la salvación. Por eso dice que esta es la condenación. ¿Cuál? Que cuando tú tienes que tomar decisiones en la vida y prefieres tus intereses antes que la verdad, todavía estás en tinieblas. Ahora, si te importa la verdad y la justicia antes que tus intereses, a lo mejor te coge la verdad y te corta un flequillo. Pues eso es lo que hay. A lo mejor la verdad se va a llevar por delante, mijo. Pero es que es necesario amar a Dios antes que a hijo, a padre, a madre. A lo mejor la verdad me va a traer un conflicto, pero yo la pongo antes que las tinieblas que hay en mí. Porque las tinieblas tienen dos fases. La primera es mi ego, es mi carne, es mi yo. La segunda es el Seol. Cuando yo soy gobernado por las tinieblas, dijo Cristo, es como el ojo. Si tu ojo
permanece en tinieblas, todo tu cuerpo como está, en tinieblas. Pero si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está iluminado. Está la salvación ahí, está la luz trabajando, estás en victoria. Pero cuando las tinieblas arropan mi mente, ya empiezan a tirar de mis intereses humanos. Por eso es que hablamos hace 2 semanas del peligro que hay de que tú vivas para ti mismo. Dice el apóstol Pablo, y si por todos murió, para que ya los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por ellos. Entonces hay un peligro en vivir para nosotros mismos, porque si vivimos para nosotros mismos, está resucitada esa criatura adámica caída, que no hay forma de regenerarla, sino que se vaya a la cruz. Y cuando esa criatura se levanta, lo que busca son sus propios intereses y ya no le interesa la verdad. ¿Me oye? ¿Has visto la reflexión que hacen estos fariseos? Si decimos que era Juan el Bautista, me va a decir, ¿y ustedes por qué no se bautizaste? Y si decimos, no, el bautismo de Juan el Bautista no era de Dios, va a decir, ¿el pueblo cómo? Para acá que te vamos a dar un repaso. Y como todo el tiempo lo que yo busco es salvar mi vida, entonces yo me vuelvo en un ser que maquina, no que piensa, sino que maquina la manera de salvar mi pellejo, mi honra, mi prestigio, mis intereses y lo mío. Así estaba esta gente. Y el pueblo estaba en manos de gente así. Muchas veces le preguntamos al Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Y esto para qué ha pasado? Yo no lo entiendo. Y yo ahora te digo, si tú quieres que Dios te responda, ¿estás tú preparado para sentarte en la silla de enfrente y Él te diga, ¿tú quieres que te responda así? Respóndeme entonces todas las cosas que te estoy diciendo continuamente. A ver qué me dices. Porque si yo te estoy preguntando a ti cosas por la palabra o lo que es el entorno de tu vida y tú estás, es que si esto, es que si te entrego esto voy a perder lo otro, y es que si hago esto va a pasar esto, y es que si esto, y esa es la continua reta y la que tú tienes, no estás preparado para que Dios te responda las cosas que Él hace, o las cosas que Él dice, o las cosas que permite. Para sentarse delante de Dios hay que echar cuerpo, porque si no estamos en un orden. Como decía mi madre, tú tienes mucho miedo y poco vergüenza. Es lo que tú tienes. Mucho miedo y muy poca vergüenza. Porque ahora te estoy llamando para que me mire a la cara y ahora no eres capaz de mirarme a la cara. Ahora, para hacer lo que a ti te da la gana, bien rápido que lo haces. Y de esa escuela venimos todos. Entonces nosotros cuando entendamos estas cosas, es que vamos a echar cuerpo y vamos a estar caminando en la casa de Dios en otro orden. La gente sí quedaba como alucinada porque la misma autoridad que tenía Jesús sobre el perdón de los pecados era la que tenía sobre las enfermedades. Y es más, hubo un momento específico en su ministerio que envió, no a los 12, envió a 70 discípulos, no eran los apóstoles, eran discípulos, 70, y les delegó autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu inmundo. Y dice que fueron y con la autoridad delegada de Jesús sanaron a enfermos y echaron fuera demonios y resucitaron a muertos. Pero como era una autoridad delegada que no venía por un, digamos, por un razonamiento, o sea, legal por el espíritu, eso a ellos los fascinó. ¿Veis lo que pasa cuando nosotros muchas veces buscamos las cosas sin caminar en el orden de Dios? Nosotros creemos que vamos a alcanzar las cosas sin sufrimiento, porque el sufrimiento Dios no lo creó, pero por causa del pecado, a través de muchas aflicciones, es que vamos a conquistar la herencia y la promesa de Dios. El diablo que te va a ofrecer un atajo donde tú alcances eso mismo, pero sin el camino legal. Esta gente vinieron gozosos porque habían resucitado muertos, habían echado fuera enfermedades, habían echado fuera espíritus inmundos, y le dice el Señor,
gozaos, pero no de estas cosas que habéis hecho, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque lo más grande que nosotros tenemos, ¿sabéis qué es lo que es? La salvación del alma. Y cuando el hombre pierde de vista el estar bajo autoridad, el hombre también empieza a tener en poco la salvación. La salvación la mira y cada vez la ve más chica. Y las circunstancias del momento, el entorno, el cotidiano vivir, el afán diario, empieza a arroparnos y la salvación cada vez la ve más pequeñita. Ahora, el trajín diario cada vez más grande. Y se levanta uno ya por la mañana diciendo, ahí voy a correr la carrera, a ver si hoy cumplo con la agenda que tengo. Tenía Marta en su casa al Señor Jesucristo, al Mesías de Israel, allí, que lo podía aprovechar para preguntarle, para hablarle, para todo, para acariciarlo, para todo. Tenía eso. Y no se le ocurre otra cosa que decir, Señor, tú no estás viendo que mi hermana no hace nada y yo estoy aquí con los quehaceres. Dile algo. Lo que es tener poco la salvación, lo que es tener un poco Dios ahí delante de ti para que lo aproveches y tú todo el tiempo en tu trajín diario. Y le dice Cristo, Marta, Marta, afanada está. Porque el afán es algo espiritual. Y turbada con los muchos quehaceres. Y le dice, solo una cosa, no le dijo ni dos, ni tres, ni cuatro, una cosa es necesaria. Y ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por eso que María fue una mujer que cogió un discernimiento en el espíritu, que estaba metida en aquel grupo dentro de aquellos 12 y fue la única que del espíritu le reveló por el mismo espíritu. Ella tenía la revelación que Jesucristo moriría y que resucitaría. Los demás ninguno se enteraron de la película. Y ella fue la que quebró el bote de nardo puro de perfume y se lo echó al Señor en la cabeza y lo preparó para la sepultura, porque tenía revelación de que Jesús iba a morir. Ella estaba bajo autoridad. Yo quiero que abramos un momentito la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, y nos vamos a mover el tiempo que queda en el capítulo 4 y el capítulo 5 para que entendamos una cosita. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Está bien, ¿no? Está bien. Porque Dios ha establecido un orden de jerarquía espiritual, que es lo que nosotros llamamos autoridades, en la iglesia y en la familia. La familia es el conjunto, la iglesia es el conjunto de familias. La familia es la iglesia a escala menor. Entonces es un modelo que va en progreso, avanzando. Empieza en el matrimonio, haciendo una analogía del misterio tan grande que existe entre la unión de un hombre con una mujer y Cristo con su iglesia. ¿Estamos? Es un misterio, dice la palabra. Y el fruto de ese amor se traduce en los hijos. Y ahí hay una jerarquía y un orden. De manera de que si todos nos sujetamos o nos mantenemos bajo autoridad, la fe que se mueve en ese ambiente, que debe de ser una fe obediente, Dios la tiene que honrar desde el cielo. Entonces, cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, después de haberle hablado en el capítulo 1 y el capítulo 2, de esa iglesia gloriosa que nunca se ha salido del costado de Cristo, como quien dice que siempre ha sido santa, irreprochable y sin mancha,
porque son los datos que aparecen nuestros, los informes nuestros que aparecen en el mismo cielo a causa de la justificación, que es la obra de Cristo en la cruz. Estamos intentando de arrimar esa justificación en base a la obra de Cristo, ¿vale?, con la santificación, que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y si Cristo suprimió su voluntad, la suprimió, se anonadó, la quebrantó, para que nunca se estableciera separación entre ella y el Padre, la iglesia tiene que hacer lo mismo a través de sacrificar los deseos y las pasiones de la carne, para que el Espíritu Santo tenga vía libre y la obra sea legal en medio de la iglesia, donde la Trinidad no se quebrante y sea Padre, Hijo y Espíritu Santo como morada en la iglesia. Yo no sé si porque esa Trinidad, esa comunidad no se debe de deshacer nunca, que ahí es donde Dios está obligado, sí o sí, a respaldar su obra. Entonces Dios empieza a trabajar desde la casa, la familia, y cuando ordena la familia, esas familias ordenadas van a componer en la iglesia, y cuando las familias ordenadas estén compuestas a través de la iglesia, entonces que se le puede hacer la guerra ¿a quién? Al enemigo de nuestro alma. Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario, pero tiene una victoria diaria sobre la iglesia, porque la iglesia no está bajo autoridad. Simplemente eso es lo que él usa como base para abrir vacíos legales en su obra de matar, robar y destruir. Si no, él no podría hacer nada. La derrota que Cristo le produjo en el Calvario, jurídicamente hablando, es firme. Esa sentencia es inamovible. Mira lo que dice en el capítulo 4 del libro de Efesios. Este es Dios hablando del orden que tiene que haber, no en la familia, sino en la iglesia. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Nos está hablando como cuerpo, como congregación. Solícitos en guardar, ¿qué dice ahí? La unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Cuando dice solícito, ¿sabe qué es lo que dice? ¿Sabe qué significa? Procurando con todas tus fuerzas. En guardar que la unidad del Espíritu. Entre nosotros no se puede quebrar esa unidad. Dice la Biblia que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué pasa? Nos limpia todo pecado. Cuando se quiebra esa solicitud o esa unidad en el Espíritu, cuando uno de nosotros no está dando luz. Y le está dando parte ¿a qué? A su propio yo, a sus propias tinieblas, a sus propios intereses. Ahí eso es lo que empieza a quebrar el diseño de Dios. Pasa en la familia con los hijos, en la barrera de los hijos hacia los padres. Pasa en el matrimonio, en la barrera del esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Y pasa en la iglesia con los miembros los unos con los otros. Y el liderazgo con los miembros y los miembros con el liderazgo. Entonces todas esas brechas las aprovecha el enemigo para crear vacíos legales, simplemente por salirnos de la autoridad establecida. Dice ahí que la unidad del Espíritu es el vínculo, o sea, es el eslabón de la paz. Para que sintamos la paz de Dios que nos respalda en todo tiempo, tenemos que procurar con toda nuestra fuerza que no se rompa el vínculo que yo tengo contigo como hermano en la fe, en el Espíritu. Y antes ha dicho que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Significa que ese llamado que Dios te ha hecho a ti tiene un grado de dignidad y no viene de cualquier sitio, viene del Señor Jesucristo. Él te ha considerado para ser parte de su pueblo. Ha quebrantado los patrones que había antiguamente, porque el sistema levítico era de padre a hijo.
Ahora dice que Él nos ha escogido de todo tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación y nos ha metido en ese linaje para que seamos su pueblo. Te ha considerado digno sin tener sangre judía, sin pertenecer a la tribu de Leví, sin tener, como dicen por ahí, menos papeles que una liebre, y te ha otorgado la dignidad de ser sacerdote del Dios Altísimo. Y Él dice, quiero que mires eso, la vocación con la que yo te llamé, para que tú estés a la altura de la dignidad que has recibido. Lo que pasa es que nosotros pasamos por encima de esas cosas y empezamos con la falta de respeto. Pero mira esto por ahí, la falta de respeto, ¿qué es lo que es? Está fuera de autoridad. El señorío de Cristo está demandando en esta hora que nos consideremos los unos a los otros, no como gente vil ni como gente despreciable, al revés, como gente que ha alcanzado dignidad por el Señor Jesucristo. El Señor quiere que tú mires a tu hermano a través de los méritos de Cristo y lo veas santo, puro, lo veas honorable, lo veas alguien a quien verdaderamente merece la pena de estar acompañándolo en el camino, ayudándolo, compartiendo y haciendo lo que haya que hacer. No mirando sus obras, mirando la dignidad con la que Cristo llamó a tu hermano, que es la misma con la que te llamó a ti. Si tú empiezas a considerar esas cosas y en vez de tenerlas abajo en el fondo, que no siquiera pasan por tu mente, las subes arriba y todo el tiempo las estás mirando porque el Espíritu te las está señalando, llega un momento que tú te lo piensas 2 veces antes de maltratar a tu hermano verbalmente, o con el pensamiento, o con la obra, o con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estás buscando no quebrar la unidad del Espíritu. Y tú te mantienes en luz y hace que tu hermano se mantenga en luz. Y conseguimos que si mi hermano se mantiene en luz y yo también me mantengo en luz, dice la Biblia que tenemos comunión los unos con los otros. Nos decíamos antes, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí no se trata de venir y mezclarnos y ahora estamos aquí cada uno con un montón de sospechas y de pensamientos los unos de los otros. Eso no vale para nada. Es que haya una pureza de corazón. Y el Espíritu Santo está diciendo otra vez al salmista, mira lo que es eso, porque Dios hoy se mete, primero se sienta allí y empieza a derramar bendición y vida eterna. Tú empiezas a sentir algo, una vida y una justicia y un mover que es sobrenatural, porque ese es el reino. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es alegría, paz y gozo en el Espíritu. No hay nada que se pueda comparar a esa vida suprema que Dios nos ha regalado, es la vida eterna. Muchos creen que cuando hablamos de vida eterna es la vida que vamos a recibir luego de morirnos. Mentira. Número 1, ya no hemos muerto. Ya hemos muerto. Si habéis muerto, busca las cosas de arriba. Número 1. Y número 2, no está hablando de vida sin fin. Está hablando de calidad de vida. La vida que te mandan no es esta. Esta vida es la otra que viene de arriba e inunda a esta de abajo. Y empiezas a participar de la alegría, de la paz y del gozo en el Espíritu para con tus hermanos. Entonces, traemos el reino aquí abajo. Un pueblo que sabe gobernarse a sí mismo, sin un capitán físico que lo gobierne. Solamente puede tener una explicación, y es que está el Espíritu de Dios en medio de ellos. Que es el diseño que Dios siempre quiso. ¿Os acordáis cuando Israel le dijo al profeta Samuel, ven para acá que te vamos a decir una cosa? ¿Qué pasa? Queremos un rey como las demás naciones. Ellos miraban al mundo y veían la estructura del mundo y querían tener un rey y una guardia y un ejército. Muchas veces nosotros, por causa de estar afectados por el mundo, por el tiempo que estuvimos en ese orden, o por lo que todavía nos rodea, miramos cómo el mundo se comporta y lo tenemos como un espejo, y esas cosas que traemos todavía, malas mañas y mala formación y mala cultura y mala estructura, están en nosotros. Y tenemos que llevarlas a la cruz para que se desangren y todas esas pasiones y deseos sean quebrados, para que lo que salga sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sabéis lo que es vocación? Vocación. Vocación. Eso es algo que se ha perdido en todos los ámbitos de las materias y de la vida.
Hablaba yo con mi hermano ayer. Él me decía, gracias a Dios, este equipo médico tiene vocación, me decía. ¿Ves? Él usa, tiene vocación. ¿Qué es vocación? Que ve que tiene pasión por la profesión. Pero eso cada vez más cortito. Que un médico tenga vocación hoy día, tiene que ver todo mucho para encontrar uno. Me decía el otro día un mecánico amigo mío, Oscar, si tú supieras la banda que se ha metido aquí en el tema de la mecánica, a mí me da miedo. Porque están todos engañando. Y tú le llevas el coche, sí, te hemos hecho esto, te hemos hecho lo otro, para allá para acá, y te cobran la tela. Y el engaño. Y dice, yo por lo menos duermo todas las noches con la conciencia tranquila. Pero él está en el gremio y lo está viendo. Ya cada vez hay menos vocación en todas las materias. Ahora la pregunta es la siguiente. Si los que dirigen la iglesia o los que la componen no tienen la vocación, ¿a dónde está el Espíritu de Dios en nosotros? Por eso es que se ha contristado y se da un rincón. Un cuerpo, un espíritu, a la que fuimos todos llamados en la misma esperanza de una vocación. Dice, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Oye eso, todo el tiempo habla de unidad. Dice, pero a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió no es que también descendió a las partes primero más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Qué te está diciendo? Que él ha dejado una jerarquía y unas autoridades en la iglesia para que perfeccionen, dice, al cuerpo y a los santos. Si no reconocemos esos ministerios entre nosotros, incluso que yo mismo puedo tener un ministerio y no lo pongo al servicio de Dios para edificar, para consolar, para exhortar, para perfeccionar la obra de Dios, entonces estoy fuera de autoridad. ¿Os acordáis cuando tuve que decir el otro día fuera de cámara? Que los tiempos que estamos viviendo ahora no son como los de antes, porque yo no puedo exigiros a ustedes. Se ha metido ese libre albedrío potenciado que te dice, hermano, tú eres el pastor, tú eres el líder, pero te dice una cosa, a mí tú no me vengas ni a exigir ni a prohibir todo esto, lo otro. Eso es una cosa que se ha metido, entre comillas, como un efecto rebote por la maldad y por la gestión que han hecho otros antes, pero que tenemos que volver a confiar para que el Espíritu haga la obra. Y os acordáis que os hablé de que cuando el Señor Jesucristo trae las 7 cartas a los 7 ángeles, que son los pastores, los líderes de las 7 iglesias del Asia, hay un orden. Y el Señor Jesucristo habla con el ángel. Y el ángel habla con el apóstol Juan. Y el apóstol Juan le escribe al pastor de la iglesia. ¿Estoy correcto o no? Pues todo ese orden y jerarquía la respeta el mismo Dios, que es el soberano, y se somete. Y cuando la carta va dirigida al pastor, porque en aquel tiempo los pastores eran responsables 100% de lo que se ministraba allí. Y si se equivocaba, la responsabilidad se la pedían a él. Y yo les dije a ustedes, ya eso no se puede hacer, porque tú escuchas un predicador por YouTube, a 2, a 3, a 4, te va para acá, te va para allá, ahora te crees esto, ahora que sí, y yo eso no puedo controlar. Esto ya se ha ido, como dicen por ahí, de madre. Yo podré responder de lo que yo comparto y enseño. Y muchas veces algunos de ustedes se metéis por allí, por unos rincones, y algunos que otros se caen en el hoyo, y cuando viene todo confundido me dice, hermano, ¿esto cómo es? Y te digo, pero yo no te he dicho que tú... Y me toca al final el lío a mí. Pero, ¿qué pasa en los días de hoy? Pasa igual. No en cuanto a lo que estoy diciendo, sino ahora. Dios ha establecido un orden. Y si estamos fuera de ese orden, no se puede glorificarse. Mira, ¿ves a Cristo hecho hombre que lo tienta el diablo? Si tú eres el Hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice Jesucristo? Le dice, mira, tú no tienes nada que hacer conmigo porque yo soy Dios. Así que como yo soy Dios y tú eres diablo, vete de aquí. Pues no, estaba en carne y le cita la Escritura, porque él honraba la Escritura, ya que la Escritura él mismo la inspiró. Y le dice, escrito está. Pero si tú eres Cristo, escrito está. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre.
El diablo que conoce la escritura y dice, este quiere escritura, le dice, pues escrito está también. Pues mira, manda a tus ángeles que te guarden y tírate entonces de aquí, porque escrito está que te guardarán. Y dice, también está escrito, no te enterará el Señor tu Dios. Entonces el Hijo de Dios vino y empezó a estudiar las escrituras como si tuviera que hacer en un erudito, y él mismo tuvo que encontrarse en las escrituras. Y ahora nosotros queremos vencer las tentaciones y todo lo que nos viene al paso sin estar bajo el orden que él mismo estableció. Dice, yo por mí mismo nada puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo hago todo lo que veo hacer al Padre. ¿Tú y yo podemos decir eso? Pues lo podemos decir. Tú le dices a la gente, mira, yo en verdad por mí mismo nada puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo lo único que hago es lo que veo que Dios hace. No puede decirlo. No. Porque te va a decir entonces el que está en el otro lado dice, tú haces todo lo que Dios hace. Pues yo el otro día te vi que te iba a tirar encima de tu marido o de tu mujer, o te iba a comer al vecino. Tú no puedes decir eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Tendríamos que decirlo. Y ahí estaría el respaldo de Dios. Ahí estaría el respaldo de Dios. Y tú saber claramente hasta dónde puede llegar, y también saber hasta dónde no puede llegar. Pero cuando sale ese te respeto, entonces se mete una idiosincrasia que nos las ha enseñado tristemente este mundo, que lo que va buscando es que nos salgamos de autoridad y provocar esa rebeldía en nosotros. La ofensa entre un hermano y contra un hermano, hoy en una iglesia es lo más normal del mundo. Pero en la iglesia apostólica eso era pecado, sagrado, mortal, apostólico y no voy a decir romano. Eso era... Hoy es lo más normal y nosotros nos hemos hecho que a verlo y a caernos tan campante. Sigue mi dedo. Eso Dios nos lo aprueba. Se contrista el espíritu. La falta de respeto en un matrimonio, ¿qué? Eso Dios no lo aprueba. La falta de respeto de un hijo a un padre, eso Dios no lo aprueba. Eso Dios no lo aprueba. A los hijos le dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días te sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por lo tanto, la rebeldía en los jóvenes provoca que sean cortados de esta tierra antes de tiempo, abriendo una brecha al otro. Capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice acerca de la familia. La familia es un modelo a escala de lo que es la iglesia. Someteos unos a otros. ¿Qué dice? En el temor de Dios. El temor, la palabra, la versión Reina Valera, que es la que nosotros usamos, ahí eso nosotros muchas veces no acabamos de encajarlo bien, porque en lo que es el lenguaje nuestro en el castellano no acabamos de entenderlo bien, porque tiene que ver con respeto. ¿Me entiendes? Entonces dice, someteos unos a otros en el respeto que le tenemos a Dios. Lo que pasa es que la Biblia esta usa la versión temor. Y ahora dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oye eso. Esto yo lo digo en cualquier ámbito de la sociedad, y ustedes saben, hoy yo digo esto así, no he dicho tampoco un versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ya tengo, al cuarto de hora tengo la manifestación allí con las pancartas, poniéndome de machista para arriba. Pero el problema no es ese. Yo de eso no me asusto. El problema es que me sacan las pancartas de la iglesia y me dicen las hermanas que yo soy machista. Digo, yo no. Será Dios entonces, ¿no? ¿Sabéis por qué? ¿No habéis visto que en los últimos 20 años, 25, como por 20, 25 años, 15, la figura más atacada de toda la sociedad es el varón? Con toda la historia que se han inventado, la figura más atacada de lo que es el organigrama familiar es el varón.
Y eso ha nacido del mismo corazón del diablo, del mismo infierno. Y ha conseguido convencer a la sociedad de que el varón no tiene valor ninguno. Pues le dice una cosa hoy a todos ustedes y lo vamos a someter delante de la palabra. Dios hizo en el varón una autoridad. Y es la primera autoridad en la casa que tiene que tener la esposa y los hijos. Y tampoco estoy hablando nada del otro mundo, porque la mayoría de los que estamos aquí hemos conocido esto en nuestra querida España católica de los años 60, 50 y 70. Y aunque no éramos creyentes, pero había un orden y esto no se había escapado al orden que se ha escapado. ¿Por qué? Porque no se denigraba como se está denigrando hoy la persona del varón. El varón es una autoridad espiritual que Dios ha puesto en la casa. El varón lleva la imagen de Cristo, dice la Biblia. Lo mismo que Cristo, por estar sujeto a autoridad, llevó la imagen del Padre. Y la esposa lleva la imagen del varón. Y es gloria y honra del varón. Porque la esposa y el esposo delante de Dios son uno. Y dice la palabra: y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y añade, y nunca más, dice, serán dos. Hoy los amenes parece que no fluyen mucho. Gloria a Dios que yo soy un predicador que tira para adelante sin amenes. A mí me impacta cuando leo eso, ¿eh? Cuando dice, serán uno, y después dice, y nunca más serán dos. ¿Será que Dios a la varona, cuando se une con el varón, ya no la ve como ella quisiera que la vieran, y toda la visión ahora es a través de su esposo? Sí, hombre, ¿eso cómo va a ser? Ah, pues peleate con la escritura. Mujer, si donde tú más seguro estás es a la cobertura del esposo. Donde más seguridad hay, de ahí para abajo, todo es inseguridad. Como nuestra inseguridad social. Que desde que pisa el hospital están diciendo que firme. No voy a decir que metas la pata y te cagas a ti en el mochuelo. Pero después dice seguridad social. ¿Ustedes me entendéis? Mira lo que dice aquí. Versículo 22, las casadas, estamos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Y ahora leo el 22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como significa, como, ¿no? O sea, es un símil, ¿no? Como cuando tú te sometes al Señor, pues como todo lo que tú le vas a dar a Dios. Entonces, como cuando ves la persona de tu marido, la imagen de él, la figura de él, sí, pues sujétate como si él fuera tu Señor. Dice, sí, hombre, bueno, esto vamos a tener que echarle un poquito de para que baje. ¿Habéis leído el apóstol Pedro en su epístola que dice, y vosotras mujeres no temáis, sujetaos a vuestro esposo? Mira lo que dice, como Sara se sujetó a Abraham, llamándole Señor. Porque si lo hace así, es que aquí verdaderamente lo está viendo como una autoridad puesta por Dios. Si se equivoca o no se equivoca, eso no le pertenece a la mujer, le pertenece a Dios. Ahora nos quieren vender como autoridad los políticos, la policía, la guardia del orden, todo esto, lo otro, y todo lo que dicen que es autoridad, que a la hora de la verdad, a colmo también nos quieren vender la moto con que están puestas por Dios y no glorifican a Dios en nada. Pero el orden aquí no lo han invertido, de que primero está la mamá, arriba, juntamente con los hijos. O sea, la doctrina
matriarcal de España, la madre con el hijo, o con los hijos, ¿tú sabes? Después está el Bobby, que también tiene mucha importancia en los días de hoy. Un hámster, si lo hubiera, o algún que otro periquito. Y después está papá. Y lo digo con este tono que ustedes más o menos sabéis, sí. Pero dentro de esto no me estoy saliendo mucho de la realidad que estamos viviendo en los días de hoy. Ese es el gobierno progresista, satánico y diabólico que nos quiere vender. Y la preocupación del Señor no es que el mundo actúe así, es que eso se ha metido en la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ustedes entienden la profundidad de lo que está diciendo? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiere decirse que si una mujer casada, hija de Dios, no se sujeta a su marido en todo, está como fuera de orden. No estamos hablando de cosas drásticas y fuera del tono. Estamos hablando de lo que estamos hablando. De cosas de recibo, cosas morales, cosas que tienen que ir por los caminos de Dios, pero donde haya un respeto y una consideración al varón como una autoridad puesta por Dios. Y ahora dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, eso se llama un amor incondicional. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, el varón tiene que dar la vida por su mujer, pero se la tiene que hacer a él. Por eso en el antiguo Israel estaba establecido que llegaba el judío con su papá con su papá a buscar al otro varón judío que tenía a la niña, y se hacía lo que se conoce como pedirla, y se celebraban los desposorios. Y si había acuerdo y había fiesta, a todos los efectos eran marido y mujer en el pueblo, aunque todavía no había cópula, porque él se iba a preparar casa para ella en casa de sus padres. No como aquí. Aquí en España la cultura va más o menos al revés. Aquí si te descuidas te hacen la casa en casa de la madre, porque esto es mariano y matriarcal. Pero en Israel no. ¿Por qué? Porque iba el varón a por la muchacha y se la traía a su tierra. Y como quien dice, en aquel tiempo eran jóvenes y ya estaban maduros, porque desde niños habían estado preparándose para eso, no como hoy. Tú para ver una persona hoy que está madura, capacitada para tomar decisiones, le tiene que mirar pelo y se lo ve blanco, porque ya se han acabado los 50. Antes maduraban pronto. Y ella se iba con él porque él es el que la acababa de criar. Y él la hacía a sí mismo para presentársela a sí mismo. Esta es mi señora. Y ahí el suegro y la suegra sabían que ya cogían un segundo o tercer plano. Porque eso es lo que Dios ha establecido. Eso no me lo invento yo. Eso es ley sagrada. Y cuando las cosas estaban así, aunque fuera en un ámbito temporal y cultural, el mundo estaba mejor. Pero mira cómo estamos hoy. Ahora, tú te la llevabas y tú eras responsable de todo, de su alimentación, de su cuidado, de todo. Y si tenía que dar la vida por ella, la daba. Como ha hecho Cristo con la iglesia. Y estamos hablando de un misterio. Y dice ahí, así también vosotros maridos debéis amar a vuestras mujeres como a vuestros propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y mira cómo lo dice, ve cómo está escrito ahí: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, porque esa escala
Cuando la iglesia entiende eso en el nivel del matrimonio, se traspasa al nivel de la familia, entonces que nos podemos unir como iglesia y le podemos echar mano a los demonios. ¿Por qué los demonios nos tumban? Y lo digo así, y nos llevan a andar en vez de victoria en derrota. Porque ellos aprovechan nuestra falta, o sea, nuestro andar que no está siendo bajo autoridad. Porque cuando tú vives en autoridad, a ti se te forma una fe obediente y no está tan basada en la emoción, sino en la obediencia. La obediencia trae una disciplina y la disciplina vence a las emociones y a los sentimientos y crea hábitos que están basados en la palabra. Cuando eso se forma y coge cuerpo, entonces Dios desciende y empieza a honrar, empieza a ungir, empieza a descender la presencia de Dios en ese hogar o en esa iglesia, y se siente que la autoridad que hay ahí viene de un lugar más allá del ordinario o de humano. Es que está Dios metido, está Dios en el asunto. Por eso vemos que Dios todavía no respalda lo que nosotros quisiéramos. Incluso no responde nuestras preguntas o nuestras cuestiones. Y debemos de ponernos en el lugar de los fariseos, porque tú todavía permites las cosas que permites y haces las cosas que haces o no haces las que creíamos que debieras hacer. Tenemos que estar entonces preparados para que Él nos pregunte también. Porque si te vas a hacer una pregunta donde tú vas a empezar a maquinar y dices, como diga esto, me va a decir que por qué no hice el otro. Y como diga aquello, y ahora, mira, esta gente sabe lo que hicieron con Jesucristo. Le mintieron. Si decimos que el bautismo era de Juan el Bautista, dice, es que no tienen otro interés en saber la verdad. ¿Entiendes eso? Lo que está buscando es salvar tu pellejo. Entonces todo el tiempo están mintiendo. Si decimos que esto era de Juan, me va a decir, bueno, porque no se había bautizado. Y si decimos que no, entonces nos van a esta gente, nos van a apedrear y le dicen al Señor, no sabemos. No, sí sabéis. Acaban hablando con Dios, ¿cómo? Mintiendo. Porque el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, dice la Biblia. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová. Que escudriño, yo me meto. Yo me meto dentro de ti y empiezo a hablar contigo. Cuando te veo que tú todavía estás en tus cosas, hago así y me quito del medio y tú te pones a decir que porque yo no te contesto. Y he venido y te estaba viendo a ti que me quería vender la moto a una vieja con los labios pintados. Y te he visto y no te he dicho ni hasta luego. Y tú estás enojado conmigo. Dice un proverbio, el corazón del necio es así, mete la pata y después se irrita con Dios. La cormo. Ya con esto acabo. Había escuchado al apóstol Pablo en su epístola a los Corintios decir, y le dice a los Corintios, juzgad ustedes conmigo mismo. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Lo siento por mis amadas hermanas, pero aquí hay otra cosa envuelta en el espiritual. ¿Es propio? ¿La habéis leído conmigo? ¿Lo leéis? ¿Entendéis? ¿O vamos? Le dice, juzgad conmigo mismo. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Lo habéis leído, ¿verdad? Que ahí se metió la doctrina de que la mujer tiene que llevar velo y de que la mujer tiene que llevar pelo largo, y tú sabes que en el nuevo pacto no hay ni un solo simbolismo en cuanto a los elementos materiales. ¿Sabéis qué es lo que es? ¿Sabéis lo que Pablo está preguntando? Lo está diciendo para que lo entendamos. ¿Es propio que la mujer vaya directamente a hablar con Dios, eludiendo la autoridad de su esposo, sin reconocer que tiene una autoridad entre ella y Dios? Él dice, no es propio. Lo que pasa es que en aquel tiempo, como en Corinto había tanta corrupción y se había metido esa mentalidad pagana, en las congregaciones ellas ya tenían esa falta de respeto. Por eso es que él llegó a decir, no le permito a la mujer hablar en la congregación. Si tiene que aprender algo, que se lo pide, que pregunte a su esposo cuando llega a la casa. También lo habéis leído, ¿verdad? Porque ellos venían bajo la cultura griega, greco-romana, que toda esa maldad ya se había metido. Y lo que da a entender entonces es esto, que si la mujer, oye esto,
quiere hacer público delante de todo el mundo, sin vergüenza ninguna, que ella sí tiene a alguien entre Dios y ella, y es su marido, entonces que se deje crecer el cabello como señal de autoridad sobre su cabeza. Y que lo haga público sin vergüenza ninguna. Porque dice, si le da vergüenza, entonces que se rape. Pero si no le importa lo que digan otras mujeres, ni ninguno colectivo, ni ningunos demonios que andan por ahí suelta, que se deje el cabello suelto, o que se ponga un velo, y cuando le preguntan, ¿tú por qué llevo esto? Te tiene que decir, porque hay una autoridad entre Dios y yo, y ese es mi amado esposo, el que da la vida también por mí. Esa iglesia se ha perdido. Ya no está. Porque hay gente que se pone el velo y se deja crecer el cabello, pero en su corazón no va al esposo como una autoridad, entonces más vale que no haga nada. Pero si lo quieres hacer público, porque eso es lo que hay en tu corazón, para honrar a tu Dios y para honrar a tu esposo, es que así, hermana mía, es así. La esposa se faja de trabajar y hace todo para que el esposo reciba gloria. Pero el esposo que está sujeto a Cristo se faja y hace de todo para que Cristo reciba la gloria. Y Cristo hizo todo lo que hizo, y al final, ¿para qué? Decía, para que el Padre reciba toda la gloria. Después, al final, la bendición recae sobre la hermana. Porque somos uno, y ese es el diseño de Dios. Si yo busco que se glorifique Dios en mi vida, tengo que ocupar el lugar que Él me ha dado, y tengo que reconocer lo que soy. Hoy nos han confundido, nos quieren confundir con los géneros y la autoridad que también tienen en sí mismos y representan. La cabeza del hombre es Cristo. El hombre no tiene cabeza por sí misma, es Cristo su cabeza. Y en esa jerarquía, oye esto, autoritaria, establecida por Dios, si se mantiene, el diablo no tiene nada que hacer. Por eso tú ves la epístola de Efesios, que en el capítulo 4 quiere ordenar a la iglesia como organismo bajo autoridad, después ordena en el capítulo 5 a la familia, y en el capítulo 6 que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, sabiendo que no tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Porque si la iglesia aprende estas cosas que deben de ser básicas, de caminar bajo autoridad, entonces ahora sí que nos ponemos la armadura espiritual y le podemos hacer la guerra a ese demonio. Que suelta las almas, que las tiene cautivas bajo un formato de desacato a la autoridad. Porque cada día es más triste lo que está haciendo con la familia y con los pueblos y con las naciones, y que haya alguien que tenga la suficiente valentía, honor y respeto, que se pare en medio de las gentes y de los pueblos y de las naciones y le dé gloria a Dios. Y no se avergüence del Evangelio, porque esto es el Evangelio. Y esa es la iglesia que tiene que resurgir en esta hora. Y yo, por fe, me atrevo a decir que esa iglesia yo la estoy mirando ahora con mis ojos en el nombre de Jesús. Soy ustedes. Somos yo. Soy ustedes. Son vuestros familiares que van a venir a Cristo. Le vamos a enseñar la doctrina verdadera. Y vamos a atrevernos a vivir como Cristo nos ha enseñado en su palabra. Porque la única esperanza que tiene este mundo es la iglesia de Cristo. La única esperanza, el único rayo de luz verdadero que pueda encontrar se llama la iglesia de Jesucristo. La que tiene verdadera autoridad sobre los gobiernos, sobre los demonios, sobre toda autoridad que se nombra, es la iglesia de Jesucristo. Pero el enemigo ha tomado ventaja y tenemos que rehacernos en el nombre de Jesús. Hay un proverbio mundano que dice, no es que yo, pero en el camino largo puede más Martín que el cargo. Así que nosotros todavía tenemos esperanza porque estamos aquí. Y esta carrera no ha acabado. Dios ha confiado en nosotros.
tenemos que empezar por examinarnos nosotros mismos y decir, yo me voy a poner donde Dios me ha puesto. Y voy a mirar a este santo varón que Dios me ha dado, o a esta santa varona, como la niña de mis ojos. No hay nada más glorioso que esta persona, para mí. Y a mis hijos. Y a mis hermanos. Nos vamos a mirar con los ojos de Cristo, nos vamos a ver preciosos y gloriosos. Había un hermano que decía, no hay nada más lindo, hermano, que ver un hermano feo, pero bien feo, lleno de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Rey. Te rogamos de una forma especial, Señor, que tú unjas nuestras mentes con tu palabra. Que tu palabra halle cabida en nosotros, Dios mío, y tome cuerpo. Y nos lleve al entendimiento supremo, Señor, del orden de autoridad que tú has establecido, Señor. Ubícanos tú, Señor, y danos esa identidad gloriosa para poder posicionarnos a cada uno donde tenemos que estar para pelear esta batalla, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los ausentes. Y yo te ruego que tú a cada uno de nosotros nos uses con poder y virtud en aquella obra a la cual tú nos has llamado, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros, nosotros moramos en ti. Salimos en tu amor, Padre, la gracia de Cristo, tu Hijo, y la comunión y dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a mis hermanos. Amén.